La Fundación Findemos es una institución innovadora, sin ánimo de lucro, de carácter científico, dedicada a la investigación, a la atención integral y multidisciplinaria de pacientes con enfermedades endocrinológicas, como diabetes, enfermedades hormonales y metabólicas, y a la educación de los pacientes, de los familiares y de la comunidad en estas áreas. Con una trayectoria de más de 10 años de servicio a la comunidad, localizada en la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, en Colombia. Findemos además está dedicada a la educación, asesoría y prestación de servicios de salud con calidad, eficiencia, calidez e integridad, que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Findemos cuenta con un equipo interdisciplinario que posee la capacidad técnica y el adiestramiento necesario para realizar investigación, docencia, promoción, prevención y atención en salud con énfasis en diabetes, nutrición, endocrinología, metabolismo y obesidad. La participación en proyectos de investigación ha hecho que Findemos haya obtenido reconocimientos nacionales e internacionales por su programa de educación en diabetes, la atención en salud y por sus aportes en el fomento de una cultura de vida saludable, siendo la única institución en su género en la región. Entonces, pensar que si yo empiezo a comer solamente maní, que es un excelente alimento porque tiene omega 3, o que empiezo a comer solamente frutas, que son excelentes porque tienen vitaminas, o que si empiezo a comer solamente carnes, que son excelentes porque tienen proteínas, si me dedico a un solo alimento, lo que realmente estoy haciendo es dañando mi alimentación, porque no hay un alimento mágico. Tenemos que comer de todo en moderadas cantidades, en cantidades adecuadas, porque de lo contrario vamos a ir en detrimento de nuestra alimentación. No existe un alimento mágico, existen modas. Yacón, el yacón fue otro que también, pues, que para la diabetes. Antes del yacón, no recuerdo, había un fruto que era supremamente amargo. La uva Isabela también tuvo su boom. Y la uva Isabela sí tiene resveratrol y es muy buena. Igual que, por ejemplo, es muy buena las uchuvas, igual que los nabos, mis boyacenses nabos, que amo con todo mi corazón porque tienen mucho hierro. Todas las frutas y todas las verduras y todos los alimentos tienen algo que aportar, pero no hay uno que lo tenga todo. No hay un alimento mágico. No hay, desafortunadamente, la fuente de la eterna juventud. Ni hay un medicamento mágico, tampoco hay un medicamento que sirva para todo. Asimismo, no hay un alimento que sirva para todo. Entonces hay que tener cuidado con eso que nos ofrecen y a veces nos cobran un poco de plata porque nos los venden muy caros porque se ponen de moda y resulta que no es cierto que sirva para todo, no es cierto. Entonces cada alimento tiene su función, pero no hay uno que sirva para todo y que cure todo, eso no es cierto. Cuando le ofrezcan una cosa así, les están diciendo mentiras, les quieren sacar la plata, no le paren bolas a esas personas. Bueno, sexto mito, doctora Astrid. Hay uno del que me siento culpable. Y el grupo de medicina es culpable y es el huevo. El huevo sube el colesterol. Sé que es nuestra culpa, porque el gremio médico duró echándole la culpa al huevo, que el huevo subía el colesterol durante 40 años. Y ahora decir que no sube el colesterol, pues es un poco complejo. Ese sí que es un mito importantísimo y además pues que nos sirva para actualizar un poco los conocimientos. Y yo creo que todavía en este grupo hay mucha gente que piensa que no puede comer huevo porque se le sube el colesterol. Entonces, muy importante que hablemos de eso. Me parece magnífico ese punto, sí. Aclarar ese punto. Yo quiero explicar por qué de dónde viene el mito de que el huevo sube el colesterol. Resulta que dentro de los muchos estudios que se han hecho respecto a la nutrición y la alimentación y los requerimientos que tenemos de cada nutriente, se estableció que el requerimiento diario del consumo de colesterol de los seres humanos eran 300 miligramos día, ¿ok?
Después vieron el huevo y dijeron, ah, qué chévere, veamos cuánto colesterol tiene el huevo. Ok, un huevo tiene 250 miligramos de colesterol. ¡Oh! Por Dios, si un huevo tiene 250 gramos de colesterol y uno necesita 300 gramos, entonces con un solo huevo casi está cumpliendo toda su meta. Entonces no tiene que comer tanto huevo porque entonces ya cumple toda la meta. Pero, pues, y entonces estuvimos 40 años diciéndoles a los pacientes, no coma huevo porque se sube el colesterol. Resulta que más adelante se hicieron estudios, como dice el doctor, estudios basados en la evidencia. Y se evidenció que quienes comían bastante huevo no tenían el colesterol alto. Vea pues, ¿qué será? Entonces volvamos a ver al huevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que es que no tiene los 250 miligramos de colesterol? Pues sí, sí los tiene, pero es que el mismo huevo tiene una sustancia dentro del que impide que el colesterol que ese huevo tiene lo absorba el cuerpo, ¿ya? Entonces, el huevo sí es cierto que tiene colesterol, pero ese colesterol no se absorbe. Así como también es cierto que, por ejemplo, el huevo tiene hierro, pero el hierro que tiene el huevo no lo absorbe el cuerpo. O sea, no es sencillamente pensar que porque este alimento es rico en X o Y nutrientes se va a absorber. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el frijol tiene muchísimo hierro, pero no todo el hierro que tiene el frijol se absorbe. El frijol tiene muchísima proteína, pero no se absorbe de la misma forma que se absorbe la proteína que tiene la carne, ¿ya? Lo mismo pasa con el colesterol del huevo y el huevo, ¿ya? Con el aumento del colesterol en la sangre. No sé, doctor. Entonces, nos podemos comer un huevito o 2 huevitos diariamente, ¿sí? Una magnífica fuente de proteína y muy barato, ¿no? Es una fuente de proteína baratísima. Yo adoro el huevo. Con todo y que ha subido el huevo en esta pandemia, pero sigue siendo todavía muy económico si uno compara con otras fuentes de proteína. Recordemos, ya quiero aprovechar aquí a la doctora Astrid, que ella maneja perfectamente todas esas cifras. ¿Un huevo promedio cuánto pesa, doctora Astrid? Un huevo de gallina promedio. Depende si es A, B o C. Bueno. Pero en promedio, un huevo AA pesa 50 gramos. Pero pues huevos de 60 gramos. O sea, un huevo medianito, 50 gramos. Bueno, y de esos 50 gramos, ¿cuántos gramos son proteína? 6. 6. Y bueno, uno puede con un huevito, no sé, 300, 400, 500 pesitos, tener 6 gramos de proteína. Y esa misma cantidad de proteína en costos, ¿cómo sería la relación si la sacamos de otra fuente? Por ejemplo, del pescado, del pollo, de la carne de res. Una porción de carne de 125 gramos tendría 21 gramos de proteína. Una porción de... Pero pues entonces hagamos cuentas, me puso matemáticas el doble. A ver... 125 es como la cuarta parte de una libra. Una libra, sí. Y la libra, dependiendo de la clase que estemos comprando, está en estos momentos entre 10,000 y 7,000, creo. No. Ayer pasé por una y miré, pues el corte más fino costaba 10,000 pesos. Ok, hagamos cuentas. Entonces, dividamos 10,000 en 4, serían 2,500 pesos. 21 gramos de proteína costarían, 2,500 pesos. Y el huevo 6 gramitos me costarían 400 pesos, pero son 6 por 3, 18. Serían 3 huevos, 3 por 4, 12, 1,200 pesos. La mitad del precio, 1,200. Sigue siendo el huevo, con todo y que ha subido, el huevo sigue siendo una fuente mucho más barata de proteína. ¿Qué más nos aporta el huevo así en buena cantidad, además de la proteína, doctora Astrid? Vitamina A. Ah, muy bien. El color importantísima para la piel, para la visión nocturna. Y para exactamente. Y el huevo es yo amo el huevo. Bueno, bonito y barato. Bueno, porque es de excelente calidad. Bonito. Versátil. Usted puede hacer preparaciones dulces, preparaciones saladas, lo puede poner en las tortas, lo puede poner en los postres, lo puede poner en preparaciones de salve, lo puede cocinar y picar dentro de una verdura que guisó, lo puede preparar de 1000 formas. Es muy versátil, tanto en preparaciones de dulce como en preparaciones de sal. Y barato, lo que estábamos hablando. Con todo y lo que ha subido el huevo, sigue siendo muchísimo más económico consumir huevo que consumir carne. Es más, cuando yo tengo niños que están en riesgo de desnutrición o en desnutrición, yo recomiendo los 2 huevos diarios, es excelente. Cuando trabajé en la clínica Laguito,
Recuerdo un doctor que le gustaba mucho cuando tenía un paciente al que le había hecho una cirugía grande, entonces él le mandaba a comer 3 y 4 huevos diarios y en efecto la calidad de la proteína, como se absorbe tan fácilmente y es de tan buena calidad, se lograba una recuperación pronta, una muy buena cicatrización debido a la proteína que tiene el huevo. Bueno, bonito y barato. Entonces, si me aburrí del huevo frito o cocinado, bueno, frito no, cocinado o tibio, pues lo puedo enmascarar en otras presentaciones, en una torta con las verduras, en una tortilla de verduras, etcétera. Entonces, bueno, bonito y barato. Bueno. ¿Qué tal el contenido de hierro del huevo, doctora? Bastante alto, pero no se absorbe, doctor. Cuando no sé, yo asumo que aquí más de uno le habrá pasado que puso a tibiar el huevo y se le cocinó mucho. Muchísimo, entonces que la yema queda negra, o sea, que lo abre uno y esa cosa negra y que huele como huele, todo eso que está negro ahí es hierro, pero es un hierro que no se absorbe. O sea, no es, si usted va a la tabla de composición de alimentos o a un análisis bromatológico, usted va a encontrar que el huevo tiene hierro, pero ese hierro no se absorbe, no lo utiliza el cuerpo, igual que no utiliza el colesterol. Bueno, sexto, no íbamos ya en sexto, séptimo mito, doctora Astrid. Démosle paso a las preguntas. ¿Habrá alguna pregunta? A ver bueno, si yo creo que sí, yo creo que ya después de todo esto que hemos conversado, habrán ido saliendo. Si tienen alguna duda de algún alimento. Entonces, a ver, ¿quién se anima a ir preguntando? Pueden preguntar por 2 vías. Quien quiera puede hacer su pregunta directa. Prende le da clic ahí al botoncito del micrófono y habla, y pregunta. O si quieren también por el chat, ¿sí? Si ven unos botoncitos al lado derecho abajo, el tercer botoncito que es parece un cuadrito como con líneas, ¿sí? Por ahí puede uno, ese es el chat y por ahí uno puede escribir. Si quieren hacer una pregunta y no hablar, pues la pueden escribir también. Entonces, a ver, oigamos, por aquí veo que buenas noches. Imagen luz. Buenas noches. Buenas noches. Hay altos micrófonos encendidos, doctor. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. A ver quién más llegó por Hernán. Por aquí debe llegar. Bueno. Muy interesante la conferencia. Muchas bueno, gracias. pido la palabra. ¿Puedo preguntar? Yo también. A ver, Maribel. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? No, pues muy buenas noches para todos. Me encanta este espacio, sobre todo con esa coloquialidad que estamos conversando. Alvarito, me encanta porque eres un excelente moderador y Astrid, súper encantada de escucharte. Gracias. Y pregunta, bueno, tengo un montón de preguntas, pero bueno, cuando estamos hablando del huevo, entonces, ¿cuál es la manera más recomendable para comer el huevo y que se asimilen todos sus nutrientes? Crudo jamás. A ver, les comento. A ver, eso que hacen, perdóname Astrid, eso que hacen muchos deportistas, compañeros míos a veces de bicicleta, que paran por ahí en algún sitio y dicen, bueno, un jugo de naranja y 3 huevos, 2 huevos ahí. Bueno, o sea, eso no lo recomiendas tú. Para nada. Bueno, a ver, ¿por qué así? Recordemos que la clara del huevo es la proteína, ¿cierto? Pero resulta que para que la proteína se pueda absorber debe estar desnaturalizada. Les explico. La proteína es como un ovillo de lana, bien apretado, muy apretado. Y la lana está compuesta de aminoácidos, que son pues la parte funcional o sea, lo que finalmente hace que el trabajo, la tarea. La proteína está hecha de aminoácidos. Pero esos aminoácidos están así apretados. Cuando nosotros cocinamos el huevo, la proteína se desnaturaliza, es decir, se afloja un poquito ese ovillo y las enzimas digestivas pueden romper ese ovillo y dejar libres los aminoácidos para que ingresen a nuestro cuerpo. Cuando está así apretado, no entra. Entonces, cuando hacemos eso de comernos los 2 huevos crudos y con una ponimate, bueno, y un montón de cosas locas que se hacen, esa proteína no se absorbe. La proteína del huevo se puede desnaturalizar batiéndola. No sé quién se acordará del ponche
cuando éramos niños, que hoy en día creo que los sí, niños no lo tan conocen. sabroso. Ese, al hacer el batido de la clara, sí se desnaturaliza, o cuando lo cocinamos. Entonces, crudo no sirve para nada. Así Entonces, como mala noticia para mis amigos deportistas que les gusta parar allá que es donde venden el jugo de naranja y decir, écheme ahí 2 huevos a ese jugo y se lo toman con los huevos además crudos. puede Mala saber noticia, terrible. está perdiendo la plática. Totalmente. Además de un tema higiénico, ¿no? Porque pues, la hervida o la cocinada pues también mata Sí. algún germen que esté por ahí. Ahora. Y lo toma uno crudo, pues más riesgos, ¿no? Higiénicos. Ahora, respecto a la forma de preparación, pues los podríamos hacer, ocasionalmente se puede hacer con aceite, con margarina no, porque la margarina es una grasa saturada y las grasas saturadas se convierten en colesterol dentro de nuestro cuerpo, entonces lo podemos hacer, ocasionalmente se puede hacer frito, ocasionalmente se puede hacer perico, como les decía, las grasas tampoco son Satanás y hay que consumirlas, entonces, en cualquier preparación siempre y cuando no exageremos, que entonces ahora los huevos todos los días 2 huevos fritos, pues nos va a hacer daño. Hoy los podemos hacer fritos, mañana podemos hacer un delicioso changua boyacense y cundinamarqués con 2 huevos, pasado mañana los podemos comer en una torta, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es que no abusemos de ningún alimento, o sea, no hay alimentos malos hasta que nosotros no empezamos a abusar del consumo de esos alimentos. Por ahí, Doc, leí a alguien que me preguntaba hasta cuántos huevos me puedo comer diarios. 2 está perfecto. Ahora, si es una persona que, por ejemplo, está en un tema de entrenamiento, de, qué sé yo, que levanta pesas, etcétera, podría comer un poco más. Pero pues eso sí depende de cada persona. Pero en general se pueden comer 2 huevos diarios. Bueno, muy bien, doctora Astrid. Bueno, ¿Hay alguien más que quiera preguntar en voz o empezamos a leer las preguntas escritas? voy a ¿Alguna mirar así, Aníbal? los micrófonos, a ver quién nos va a activar, porque sí hay hartas preguntas en el chat, o podemos continuar con las del chat. Entonces vayamos leyendo, Luz, si es tan amable, vamos leyendo las preguntas del chat. A ver, Entonces desde la nos primera pregunta dice hacia- Prosalud Casanare, ¿hasta cuántos huevos me puedo comer al día? bueno, entonces está respondida la pregunta. Habitualmente 1 o 2 huevos no pasa nada, pero si está en un proceso de recuperación de una cirugía, de una fractura, de una enfermedad que lo acabó mucho y se está recuperando nuevamente, o si es un deportista de alto rendimiento, pues puede comerse más, no importa. Pero habitualmente 1 o 2, como dijo la doctora Astrid. Vale. Dice Ángela Vanessa Celi, buenas noches, gracias por la información. ¿Qué tan cierto es el batido de avena en ayunas que ayuda a saciar y calmar la ansiedad? Ay, qué bueno ese mito, mire, esos batidos. El tema con los batidos, doctora Astrid. A ver, aclárenos ese tema, por favor. Los batidos ayudan a bajar de peso, ¿en qué sentido? En el sentido de lo que dice la pregunta, dan saciedad, ¿ya? Pero por ejemplo el batido de avena, la avena recordemos es un cereal. O sea, es un carbohidrato. Y los cereales son harinas, exactamente. Entonces estaríamos saciándonos, sí, pero saciándonos con la harina. Y entonces, ¿en dónde queda la proteína que dijimos que es importante? ¿Y en dónde quedan las vitaminas que nos dan las frutas? Sí, tiene fibra, muy bien, tiene fibra. Pero si lo licuamos, entonces, ¿en dónde quedó esa fibra? ¿Ya? Entonces, los batidos no son para todo el mundo. Así como la dieta no es la misma para todo el mundo, hay personas que sí tienen unos temas de ansiedad y que no se sienten llenas y que de pronto a esas personas les podría servir, pero no a todo el mundo. Entonces, y no es a cualquier hora. Yo personalmente no recomiendo jamás un batido como desayuno, jamás porque pues eso va a alterarme lo que va a consumir el paciente durante el resto del día. Dependiendo del paciente le puedo recomendar un batido, y dependiendo de qué paciente, que lo que busco con él, no va a ser necesariamente de avena o no va a ser el batido de frutos verdes al mediodía, a media mañana, para que cuando llegue el momento del almuerzo no tenga la sensación de hambre fuertísima y entonces como no comí nada, me como la cantidad de arroz y la cantidad de papa porque tengo hambre. Entonces el batido ayuda no porque queme grasa,
No es que los batidos quemen grasa, los batidos dan sensación de saciedad y al sentirme saciada, al sentirme llena o lleno, como un poco menos, pero no es porque si el batido tiene jengibre me va a quemar la grasa, no es así. ¿Ya? Lo mismo que pasa con los alimentos integrales. El alimento integral da más sensación de saciedad, dura más en digerirse, entonces está uno más llenito durante más tiempo, o sea que no le da tanta hambre tan seguido. Entonces es más o menos... Es el mismo principio. Bueno, Luz, sigamos leyendo. Marcela Sanabria dice, buenas noches, ¿son más recomendables las verduras cocidas o crudas? Gracias. ¿Y cuál es el punto ideal de cocción? Bueno, excelente pregunta. Vamos con el punto ideal de cocción, al dente. ¿Qué es al dente? Que cuando usted lo muerde, no es que usted se echa la verdura a la boca y se deshace. Dependiendo de la verdura, lo máximo son 7 minutos. Por ejemplo, el apio, por ejemplo, la zanahoria. De resto son más o menos 3 minutos de cocción. Por eso es que las sopas, no es que yo me tomo la sopita de verduras, doctora. Y entonces esa sopa duró hirviendo. Entonces cuando la gente se toma esa sopita de verduras, lo que tiene es fibra, sí, pero no tiene nada de vitaminas. Pero ya las vitaminas se murieron en esa cocción. Totalmente, porque es que ponen a hervir la sopa y entonces van picando la zanahoria y a la olla, y van picando, qué sé yo, desgranan la alberja y a la olla, etcétera. Y entonces dejan ahí la olla y se ponen a hacer el arroz y bueno, etcétera. Entonces esa sopa, resulta que las vitaminas son más delicadas que la niña de los ojos. La niña de nuestros ojos se aguanta la luz solar, se aguanta el viento, se aguanta el calor. Las vitaminas no, ellas se mueren, las mira el sol y se mueren. Las toca el viento y se mueren. Las calentamos y se mueren. ¿Ya? Entonces, el grado de cocción es al dente. Lo máximo que deben, las que más duras son, como les decía, por ejemplo, el apio, la zanahoria, lo máximo que deben durar en cocción son 7 minutos, perdón. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Pues depende. Porque, por ejemplo, comerse una lechuga cocinada, creo que no. O comerse, qué sé yo, una berenjena cruda, creo que no. Entonces, eso depende del tipo de verdura. Por ejemplo, las espinacas son también muy versátiles, nos sirven para hacerlas cocidas y para hacerlas en ensalada. Entonces, y las espinacas no deben durar más de 3 minutos cociéndose. Entonces, no es que cocinamos las espinacas y hacemos un guisito para hacer luego la tortilla, no. Las espinacas se deben sí desangrar y se hace la tortilla allí mismo, no es que las cocinemos primero y luego hacemos porque vamos a perder todas las vitaminas. Entonces depende de la zanahoria, igual la zanahoria también es versátil, la podemos hacer cocinada o la podemos hacer cruda. A mí personalmente, por ejemplo, un truco para el tema de la saciedad es coger una zanahoria y comértela. El hecho de masticar este movimiento hace que llegue la información al cerebro de que estamos comiendo, y entonces una zanahoria que es dura de masticar, que tenemos que masticar harto, nos va a dar mucha saciedad por 2 motivos. 1, tiene fibra, y 2, porque tenemos que masticar bastante y nos va a llegar la información de que estamos comiendo. Siguiente pregunta, Luz. Dice Amparo Galvis, buenas noches, interesante tema y se aprende mucho, felicitaciones, muchas gracias. Pregunta, después de almorzar, si no es jugo, ¿qué se puede tomar? Bebidas calientes. Incluso, en realidad lo que ocurre, además de que el jugo no es saludable, las bebidas frías dificultan los procesos digestivos, ¿ya? Por eso muchas personas no se pueden tomar el jugo después del almuerzo porque dicen se me inflama el estómago. Incluso a veces toman agua y se le inflama el estómago. Entonces, una bebida caliente, un tema, se me escapó un mito. Puede ser una aromática, puede ser un tinto. Doctor ya sabe, cuando hablo del tinto, qué mito se me ha escapado respecto al tema. Entonces, una bebida caliente es perfecta, la que quieran, un té. Ahora, que tengamos en cuenta una cosa, el jugo es una mala costumbre de nuestra sociedad. ¿Qué creen nuestro auditorio? ¿Qué cree que tomaban nuestros indígenas cuando aquí no había licuadora, cuando aquí no había energía? ¿Con qué se hidrataban? Con agua, ¿cierto? ¿O qué hacían para pasar? Cuando
un tema, los músculos que utilizamos para hablar son básicamente los mismos que utilizamos para deglutir, es decir, para tragar, es decir, para pasar la comida de la boca al esófago. Entonces, si nosotros no tenemos dificultades para hablar, seguramente tampoco tenemos dificultades para tragar, para comer, ¿listo? Entonces, resulta que cuando nosotros éramos chiquitos, nuestra mamá nos daba el arrocito y la papita, y como ella tenía afán, porque tenía que irse a trabajar o tenía que hacer los oficios de la casa, tome, mijito, jugo para que pase. Y uno, y de ahí nos quedó la costumbre desde chicos de tomar líquido con el desayuno, con el almuerzo, con la comida. Pero nosotros estamos completamente capacitados para tragar, para comer sin necesidad de líquido. Ahora, como yo sé que desde chiquitos estamos acostumbrados y nos va a ser muy difícil dejar la costumbre, pues entonces tomémonos una aromática, un té o un tinto si queremos, sin dulce. Bueno. Esa sería la respuesta. Siguiente pregunta, Luz. Hay bastantes preguntas. Vamos a agilizarle a ver porque hay muchas preguntas. Dice Lorena, vamos a ver. Sí, bastantes. Dice Lorena Herrera, ¿qué alimentos son recomendables para subir los triglicéridos? ¿Para subir o será para bajar? Porque es, pues digamos, es como raro que alguien quiera subir los triglicéridos. Lorena, ¿nos puedes aclarar? ¿Será que te equivocaste ahí? ¿O si quieres que te expliquemos cómo subir los triglicéridos? Porque es como raro que alguien pida que le suban los triglicéridos. Todo el mundo pide que los bajen, ¿no? Bueno. Pues mientras Lorena nos escribe ahí una aclaración, pasemos a la siguiente pregunta. Doc, ya escribió para subir. Dice Miriam. Para subir. Bueno, o sea, si quiere para subir. Los triglicéridos se forman de consumir azúcar o miel o panela, o excesos de harina o cualquier tipo de licor. Y eso es importantísima esa aclaración, doctora Astrid, porque es que los triglicéridos son una grasa que circula por la sangre. Hay dos grasas que circulan por la sangre, el colesterol y los triglicéridos. Pero, curiosamente, los triglicéridos no se forman de comer grasa. Se forman de comer lo que acaba de decir la doctora Astrid. Harinas, sobre todo harinas blancas, digamos, harinas integrales, azúcar, miel, panela o de tomar alcohol. Entonces, no importa si es chicha, si es guarapo o si es whisky. El alcohol, sí, o si es el alcohol que hay en un jarabito para la tos también. También es alcohol. Exactamente, sí. Entonces ya. Bueno, dice Miriam Páez, eso sube los triglicéridos. Y si quiere que se le suban, hay una cosa que baja, y la mayoría de gente probablemente aquí reunida probablemente querrá más bien que se los, saber cómo bajarlos. El método más efectivo para bajarlos es hacer ejercicio. El ejercicio físico quema triglicéridos en forma muy importante. Bueno, pero sí, yo no sé por qué preguntan para subir. La verdad sigo estrenado con la pregunta porque es que pues que uno los tenga bajitos no pasa nada, no pasa nada. Eso no le produce ninguna enfermedad ni ningún problema de salud. O sea, pretender subirlos no le veo como mucho sentido. Si los tiene bajitos, mejor. Pero no hay ninguna enfermedad descrita porque están bajitos los triglicéridos. Entonces, si tiene la suerte de tenerlos bajos, quédese ahí. No necesita hacer el deber de subirlos. Bueno, otra pregunta, Luz. Dice Miriam Páez, ¿qué tan saludable es consumir cacao preparado con miel y frutos secos y aceite de coco? Cacao. A ver, el cacao es, pues es la fuente de lo que hacemos el chocolate. Entonces sería, si es cacao o cocoa. Dice cacao. Ok, cacao. Entonces, pues el cacao es un alimento bastante energético, bastante agradable. Miel le daría el sabor dulce. ¿Qué más es? Cacao, miel, frutos secos y aceite de coco. Frutos secos y aceite de coco. Yo definitivamente le quitaría el aceite de coco. Sí. El aceite de coco es un aceite saturado, son grasas saturadas. Y de las grasas saturadas nosotros formamos colesterol. Ese es un mito nuevo, el aceite de coco, que el aceite de coco es una maravilla porque tiene un punto de fusión muy alto. Y eso es totalmente falso. O sea, el aceite de coco realmente no es un buen aceite para consumir porque seguramente nos va a generar aumento de colesterol. Esa mezcla con frutos secos, con etcétera,
yo la veo bastante calórica, la verdad. No sé qué busca, si es una persona que está haciendo ejercicio de una forma bastante fuerte, bastante intensa. Es una mezcla que veo muy calórica y depende del objetivo del paciente, si realmente, por lo que te digo, está haciendo de pronto un entrenamiento muy fuerte o está bajo de peso, podría estar funcionando. Podría estar siendo esa la razón. Bueno, dice Fabio Páez, buenas noches. ¿Es saludable consumir aceite de coco y oliva? Gracias. El aceite de coco, como les decía, es un aceite lleno de grasas saturadas que no recomiendo. El aceite de olivas es un excelente aceite y que además da un sabor muy agradable. Yo sí recomiendo, por ejemplo, cuando hablábamos de que comer saludable es feo, el aceite de olivas, un chorrito en la ensalada, da un sabor, da un gusto muy agradable, entonces sería muy bueno. Dice Karina Yamil, ¿el huevito es mejor cocinado? Como les decía hace un momento, en cualquier preparación, siempre y cuando no nos exageremos en temas de grasas, por ejemplo. Dice Amparo por Gálvez, ejemplo, perdóname, Luz, perdóname un momentico para aclarar algo en relación con el huevo frito. Dice, bueno, yo, por ejemplo, tengo problemas de obesidad o de sobrepeso, entonces, entre más grasas coma, pues más difícil me vas a hacer bajar de peso, pero necesito conservar masa muscular y una buena salud, entonces necesito proteína, entonces me aconsejaron que huevo, pero me gusta el huevo frito. Entonces, también acuérdese que existen las sartenes de teflón, en donde no se necesita poner grasa. Entonces, puedo echar el huevito en la sartén de teflón y no necesito ponerle nada. Si quiero ponerle un poquito de agua, lo frito en un poquito de agua o inclusive no le pongo nada y ahí se frita sin problema y no se pega porque es de teflón. Entonces, con ese truquito pudiera comer el huevo como en una presentación de frito, pero sin grasa, por ejemplo. Si no, puedo comer grasa, pero si no tengo problema con la grasa, tengo un peso normal y todo, pues le puedo poner un trocito de aceite, un poquito de aceite de oliva o algo y ya, listo. Sin exagerarle a la grasa. No mantequilla, sino aceite. Bueno, otra pregunta. Dice Amparo Galvis, bueno, la siguiente es, dice Amparo Galvis, ¿qué tan bueno es el ayuno intermitente? Ay, buena pregunta. Está tan de moda el ayuno intermitente, inclusive con muchos colegas míos endocrinólogos. He escuchado ahora en que hay videoconferencias y cosas, muchos hablando a favor del ayuno intermitente y todo. Bueno, ese es como un tema que se ha como vuelto de moda. A ver, doctora Astrid, ¿cuál es su opinión? Ay, doctora Astrid, creo que se le silenció el micrófono. Se le silenció el micrófono. Ahí ya. Es una moda y el ayuno intermitente sí tengo que reconocer que tiene una base científica, incluso hay un premio Nobel respecto al tema, respecto al hecho de que el consumo de alimentos, así es, genera radicales libres, que son pues quienes realmente nos hacen envejecer, así como por resumirlo rápidamente. Sí hay una base científica real, pero hay mucha controversia al respecto. Honestamente, en lo que yo he podido conocer, no les podría decir es del todo malo o es del todo bueno. Realmente no. Tiene mucha controversia, mucha. Pero en principio, en términos científicos, hasta que un asunto no queda totalmente comprobado, la respuesta es no. Sí, entonces, yo por ahora no lo estoy recomendando a mis pacientes. Tenemos la gran facilidad, y eso sí, para que es una suerte que yo tengo de tener un equipo de profesionales alrededor mío tan bueno y tan competente como la doctora Astrid y otras colegas de ella, nutricionistas y profesionales expertos en ejercicio y profesionales expertos en psicología, y abordamos todos estos temas de alimentación, de ejercicio, de la parte emocional, y eso ayuda enormemente en un proceso para alguien que quiere bajar de peso. Entonces, es rarísimo que tengamos que recurrir a alguna maniobra ya un poco más rara o más radical como el ayuno intermitente. Yo soy muy poco amigo de esos planes
como muy radicales para bajar de peso. Eso de que hay que aguantar hambre para bajar de peso, a mí no me parece que deba ser así. De hecho, generalmente cuando yo veo a un paciente diabético, un paciente obeso, salen luego de mi consulta para la cita, por ejemplo, de la educadora en diabetes, de la nutricionista, de la especialista en ejercicio, de la psicóloga, y vuelven a mi consulta unos días después a control. Y una de las primeras preguntas que yo le hago al paciente cuando llega de control es, ¿está quedando con hambre? Porque si está quedando con hambre, tengo que devolvérselo a la nutricionista y decirle, hay que ajustar el plan. ¿Por qué? Porque es que la idea no es que yo mejore mi salud a punta de hambre. Entonces, digamos que no soy muy amigo del tema del ayuno y del ayuno intermitente. Digamos que si se hacen buenas condiciones y de forma adecuada, pudiera ayudar, como dice la doctora Astrid, hay alguna evidencia científica al respecto, pero hay que tener cuidado con los ayunos. Por ejemplo, si yo estoy usando insulina, si soy diabético y me salto las comidas, pudiera ser una hipoglicemia que puede ser grave, o parar en urgencias, o puedo morirme. O si tomo ciertos medicamentos que me bajan mucho la glicemia, como la sulfonilurea, ¿no? La enclamida, bueno, este tipo de medicamentos, glimetrida, puedo hacer una hipoglicemia grave si me salto las comidas. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, si yo hago un ayuno, debe ser en un momento tranquilo, cuando tengo en general una buena salud, cuando no tengo condiciones importantes. Hay estados en donde, claro, cuando yo no como, el organismo empieza a echar mano a las grasas reservadas, y cuando yo quemo grasa se producen unas sustancias con la quema de grasa que llaman cetonas, y eso me va produciendo un aumento de la acidez en mi organismo. Y si yo tengo un problema, por ejemplo, con los riñones, ¿sí?, en donde por sí, un problema ya de insuficiencia renal de cierta intensidad, puedo estar en un problema de acidosis, y una dietica de esas me puede descompensar y acabar de dañar, digamos, mi situación metabólica por la acidosis. O si tengo un problema respiratorio crónico, entonces puedo vivir, por ejemplo, un EPOC, y puedo vivir en acidosis respiratoria, y si yo le agrego un ayuno de estos y entro en acidosis metabólica, me puede mandar para el hospital. Entonces, digamos que hecho por una persona que tenga experiencia en esto, que se lo guíe, que le diga cómo hacerlo, y en una persona que es relativamente saludable, pues podría ser por un pequeño periodo, pero hay otras maneras de bajar de peso sin que tenga uno que aguantar hambre realmente. Comiendo muy sabroso también se puede bajar de peso. Comiendo muy sabroso, haciendo ejercicio a diario más de 1 hora todos los días y manejando sus situaciones emocionales, el estrés, la ansiedad, la depresión, seguramente va a tener buenos resultados sin tanto sufrimiento y sin aguantar hambre. Siguiente pregunta, Luz. Bueno, doctor, cada vez surgen más preguntas. Sí, eso Vamos veo a que sacar una segunda parte de hoy. Vamos a tener que hacer una sesión. Sí, dice doña Carmen Rosa Orduz Cárdenas, doctora, tengo 2 hijos, son altos pero muy delgados. Considero, no sé qué es genético porque yo soy delgada. Doctora, ¿qué alimentos deben consumir que les ayude a subir de peso? Gracias, doctora. Bueno, tendríamos que saber la edad de los chicos, realmente qué tan delgados están, si hay un diagnóstico pues de bajo peso, porque es que una cosa es lo que a uno le parece, lo que uno ve al ojímetro, y otra cosa es lo que realmente puede uno diagnosticar cuando los pesa, los mide. Entonces, yo pensaría que estos chicos necesitan por lo menos ya el diagnóstico médico de realmente bajo peso, porque tengamos en cuenta que el 50 y tanto % de la población colombiana sufrimos de sobrepeso u obesidad. Entonces, si estamos comparando a los chicos con otros chicos de su misma edad, vaya uno a saber si es que en realidad están en bajo peso, o que como toda la población está, como la gran mayoría de la población está en sobrepeso, pues nos parecen delgados. Eso sería lo primero, establecer si realmente hay un problema de peso en los niños, en los chicos. ¿Qué edades tienen? Si son niños, qué sé yo, de 4 años, o si son chicos de 17 años que ya tuvieron su desarrollo puberal, etcétera. Eso es una cosa. Ahora, ¿qué alimentos pues los van a subir de peso? Recordemos que no es sencillamente subir grasa, ¿no? Entonces eso implicaría, no es comida, es estilo de vida saludable.
Ese estilo de vida saludable implica alimentación completa, es decir, como hemos dicho durante toda la noche, con carbohidratos, con proteínas, con grasas y ejercicio, ¿ya? Entonces, el niño, o sea, le podemos poner a comer, qué sé yo, voy a decir una cosa absurda, pero voy a decirla, 1 litro de aceite diario. Pero si el chico no hace este ejercicio, pues se va a poner es gordo de grasa. Esa no es la idea. O sea, entonces, se va a enfermar. Se va a enfermar, exactamente. Porque la obesidad y el sobrepeso son enfermedades. Y insisto, habría que ver, o sea, basada en qué está diciendo la señora que sus hijos están delgados, en que la gente le dice, en que los ve como muy delgados, o que los pesaron y los midieron y les dijeron, estos niños tienen un problema de peso. Si no lo tienen, yo soy muy insistente en eso, porque es que muchas veces llega el paciente a consulta y dice, ay doctora, sí, yo estoy bajando de peso, pero es que mis amigos me están diciendo que sí es que estoy enfermo, cuando en realidad lo que está es más saludable, pero como están las personas acostumbradas a verlo gordito, obeso, entonces, ay, está enfermo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se enfermó? ¿De qué está enfermo? Entonces, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad médica del paciente, ¿ya? Entonces habría que ver si realmente, como les digo, tienen un diagnóstico real, si su índice de masa corporal, si son mayores de 18, si su índice de masa corporal está por debajo de 20, o si está por debajo de 18, que sí diríamos están desnutridos estos chicos, hay que ver qué hacer. Pero entonces, para subir de peso también se necesita lo mismo que para bajar de peso, hábitos de vida saludable, alimentación completa y ejercicio, porque si no se van a volver obesos. No van a ganar peso a partir de grasa y no de masa muscular, lo cual sería un gravísimo error. Bueno, yo veo aquí un problema con el tiempo y es que estamos llegando pues ya a la hora larguita y habitualmente no queremos extendernos más allá de 1 hora porque pues cada uno tiene sus cosas que hacer y además uno se va cansando, digamos, de mantener la atención tanto tiempo. No he contado las preguntas, yo no sé si Luz las contó, pero veo que hay un montón de preguntas todavía por resolver y siguen llegando. Más o menos quedan como 10. Por lo menos, sí, y siguen llegando preguntas y el tema está súper interesante. Entonces, yo voy a hacerle una pregunta a la doctora Astrid a ver si se puede. Yo no sé, pues ella tiene sus compromisos y no sé si se puede. Pero, doctora Astrid, ¿usted tendría tiempo de acompañarnos la próxima semana para que hagamos como la segunda parte de esta charla sobre temas nutricionales? Y resolvamos toda esa cantidad de preguntas y podamos de pronto extendernos un poquito más en algunos otros temas interesantes nutricionales. ¿Nos podría acompañar la próxima semana a las 7? Con mucho gusto, con mucho gusto. Uy, qué bien, doctora Astrid. Entonces así no los vamos a trasnochar. Lo importante es que no perdamos las preguntas. Luz, ¿cómo hacemos para que esas preguntas se nos conserven ahí? Y empezamos la próxima charla de hoy en 8 días a las 7 de la noche resolviendo esas preguntas. Y por ahí arrancamos. Y vamos a ver si podemos hacer la rifa, doctor. Tenemos ahí un premio. Ah, también esa es otra parte que tendríamos que hacer, pero yo no sé si ya hoy nos da el tiempo para eso. Yo creo que dejemos... No alcanzamos hoy para el premio. Cumplir el compromiso de que pues estas son actividades que no deberían pasarse de 1 hora para que cada uno organice su tiempo y tampoco los trasnochemos, les interrumpamos otras actividades que tienen. Así que yo le agradezco enormemente a la doctora Astrid, en nombre mío, en nombre de la Fundación Findemos, y les agradezco mucho a todos ustedes que nos acompañaron. Hoy batimos récord de asistencia. Les tengo una buena noticia para los que quieran repasar algunos de los temas de hoy, y es que Luz hoy está grabando la conferencia. ¿Cómo le está yendo con la grabación? ¿Sí está funcionando el tema? Bueno, ¿sí? Bien, pues bien. Si está funcionando la grabación hoy, va a quedar esta grabación, digamos, queda como el video, se edita el video en estos días y lo pondremos en las redes sociales de la Fundación, en Facebook seguramente, o en Instagram o en alguna otra, en el YouTube también de la Fundación Findemos. Findemos tiene un canal de YouTube. Vamos a tratar de dejarlo masivo. Entonces, para que ustedes después puedan repasar y oírlo con calma y devolverse en la grabación y repetir por ahí algún pedacito que no les quedó claro. Entonces, vamos a ver si en el transcurso de la semana esto queda en redes sociales. Pero además, ¿cómo hacemos, Luz, para que no se nos pierdan estas preguntas del chat? ¿Sí? No, ya las
ya les tomé pantallazo ¿A a todas? todas. Bueno, Si quieren escribir más para que no se les olvide dentro de 8 días, las guardo de una vez. y por ahí con eso las arrancamos hoy en resolvemos, 8 porque, pues, de días por pronto- resolver las preguntas y aprovechamos otro rato a la doctora Astrid que nos enseña con esa por acá facilidad están tan grande que preguntando, tiene. sí, pues Señora, en información general, pues para la atención general de nosotros como Findemos, estamos de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. En Facebook aparecemos como Fundación Findemos, en Instagram Fundación Findemos. Nuestro número de teléfono es 321-244-5089. Estamos para atenderlos, resolverles dudas, inquietudes, inclusive las pueden escribir por el WhatsApp para que nosotros podamos tenerlos en cuenta y podemos hacer una charla amena dentro de 8 días. Entonces, con más cosas, más ideas, bueno, más entonces, mitos. muchísimas gracias pues por su atención, por acompañarnos. Estas actividades se hacen es para ustedes, para los que asisten, por ustedes es que hacemos esto. Entonces nos da mucho gusto que pues haya respuesta de parte de nuestros pacientes y de otras personas que nos acompañan. Entonces quedan invitadísimos e invitadísimas para de hoy en 8 días, próximo jueves. Hoy estamos a 21, o sea, el próximo jueves estaríamos a 28. Uy, se nos acabaría, ya sería la última charla del mes de octubre. Entonces, Sí. para que le La dediquemos segunda otra hora a hablar sobre los mitos de la alimentación y resolver dudas en relación con la alimentación. Vamos a ver quién se gana la rifa, doctor. Y hagamos entonces la próxima semana una rifita Vamos a ver. para que organiza ahí Luz a ver qué vamos a rifar para los que asisten. Vamos a ver. ¿Listo? Sí, Bueno, listo. entonces, Bueno, muchas gracias. no siendo más, gracias Luz también por todo el apoyo técnico. Doctora Astrid, de nuevo un agradecimiento enorme por todo lo que nos enseñó. Y nos vemos en 8 días. ¿Les parece? Bueno, y recuerden, la Fundación Findemos, estamos para ayudarles y es tiempo de actuar. No hay que esperarse a ver si después empiezo mi tratamiento, a comer mejor o lo que sea, sino a poner en práctica lo que aprendimos hoy. Hay que hacerlo desde ya. Buenas noches. Feliz noche. Que pasen Buenas noches a todos, gracias. Chao, nos vemos de noche. Chao.